La técnica del juicio en el proceso de investigación se refiere al uso crítico y reflexivo del criterio del investigador para tomar decisiones informadas durante las distintas etapas de un estudio. Aunque no es una metodología formalizada, implica evaluaciones subjetivas basadas en conocimientos, experiencia y ética, complementando métodos objetivos para garantizar rigor y validez. A continuación se desglosa su aplicación en el proceso investigativo. Elección de métodos. Decidir entre enfoques cuantitativos, cualitativos o mixtos según la naturaleza del problema. Muestreo por juicio, que es no probabilístico. Se dice de la técnica común en estudios cualitativos donde el investigador selecciona participantes o fuentes intencionalmente, basado en su relevancia para el estudio. La evaluación de fuentes es la aplicación de criterios como credibilidad, actualidad y autoridad. Adaptación flexible. Durante las entrevistas y las observaciones, el investigador ajusta preguntas o técnicas según el contexto emergente. Triangulación. Juicio para contrastar datos desde múltiples perspectivas. Quiere decir dónde están las fuentes, los métodos y las teorías, y así validar los hallazgos. La interpretación crítica. Se dice de decodificar patrones o temas en datos cualitativos, evitando sesgos mediante la reflexividad, que quiere decir la autoconciencia del rol del investigador. Generalización contextual. En estudios cualitativos, el investigador determina hasta qué punto los resultados pueden extrapolarse, considerando límites del contexto. Ética y sesgos. Se dice del juicio para identificar conflictos de interés, proteger a los participantes y transparentar limitaciones del estudio. Revisión por pares. Juicio externo de otros expertos para asegurar así la calidad y la coherencia. Comunicación clara. Seleccionar los resultados y destacar cómo presentarlos para así maximizar el impacto sin distorsionar ningún dato. Rigor versus flexibilidad. En métodos cualitativos, el juicio subjetivo es la clave, pero debe documentarse para asegurar su trazabilidad. La complementariedad, que es combinar el juicio crítico con herramientas objetivas, como por ejemplo el software de análisis estadísticos, para así fortalecer la validez. Para visualizar la técnica del juicio en el proceso de investigación, los ABP, una apuesta innovadora y armónica para la educación inicial, presentamos de manera práctica las etapas antes descritas, permitiendo garantizar que la investigación puede ser rigurosa, ética y relevante para mejorar la calidad educativa en ese contexto. Diseño metodológico. La selección del enfoque metodológico más adecuado para estudiar el impacto de los ABP en la educación inicial es el cualitativo, al tratarse la investigación de un proceso de transformación pedagógica, permitiendo comprender las experiencias y percepciones de los docentes y estudiantes. Instrumentos como entrevistas a docentes, observación de clases y análisis del contexto fortalecen el proceso. Recolección de datos. La selección de materiales de referencia confiables sobre los ABP y la educación inicial proporcionan marcos teóricos sólidos, así como fuentes relacionadas con la implementación de metodologías innovadoras en entornos educativos. Análisis e interpretación. Comparar los datos obtenidos de diferentes fuentes, observaciones de aula, entrevistas a docentes, resultados escolares de los estudiantes, son perspectivas para validar los hallazgos. El análisis de los datos se realiza con un enfoque reflexivo, reconociendo que el contexto escolar, las metodologías aplicadas y las características de los estudiantes pueden influir en los resultados. Conclusiones y ética. Dado que el estudio se centra en la educación inicial, es importante determinar hasta qué puntos los hallazgos pueden aplicarse en otros contextos educativos.
Se debe tener en cuenta las características específicas de los entornos educativos donde se implementaron los ABP y no asumir que los resultados sean aplicables de manera general o universal. Es necesario identificar cualquier posible sesgo en el proceso, como preferencias hacia ciertos métodos pedagógicos o participantes. Además, se debe garantizar que los derechos de los participantes estén protegidos. Validación y comunicación. El juicio de otros expertos en educación inicial y metodologías de investigación es clave para validar la calidad y coherencia del estudio. Esto garantiza que los hallazgos sean sólidos y que no existan errores metodológicos que puedan comprometer la validez de los resultados. Presentar los hallazgos de manera clara y sin distorsionar los datos maximiza el impacto en la comunidad educativa. Esto implica hacer énfasis en los aspectos más significativos de los ABP en educación inicial y cómo estos pueden transformar la práctica educativa. Importancia del equilibrio. Documentar todas las decisiones tomadas durante el proceso de investigación es garantizar que éstas son transparentes y trazables. El juicio crítico debe combinar con herramientas objetivas, tecnológicas, de análisis cualitativo, pues fortalecen la validez de la investigación y aseguran que los resultados son coherentes con los datos recolectados. La técnica del juicio no reemplaza los métodos sistemáticos, sino que los enriquece mediante la experticia crítica del investigador. Su aplicación responsable exige transparencia, ética y equilibrio entre subjetividad y estándares metodológicos, asegurando que las decisiones fortalezcan la credibilidad y profundidad de la investigación.